buenos días en vivo y en directo desde el Museo de Artes Visuales. Les damos la bienvenida a esta última jornada de la quinta Semana del Clima, organizada, como ya la mayoría sabe, por Fundación Konrad Adenauer, su oficina en Chile, y también el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático, con sede en Lima. Bueno, en esta jornada el tema será gobernabilidad ambiental, los grandes desafíos de la gobernabilidad ambiental. Obviamente en un Chile que tiene necesidades en este tema, de cara además a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, los paneles, van a haber 3 paneles hoy día muy interesantes y van a ser los siguientes. El primero se llama Agua, un derecho humano en tiempos de escasez, que se viene ahora. Luego viene la protección de la naturaleza, claves y aliados para lograrla, que va a ser además presencial. Y cerramos con prioridades medioambientales del próximo gobierno, donde va a haber candidatos de los principales, o sea, asesores, quiero decir, de los principales candidatos presidenciales, comentándonos aquí sobre sus programas, sus ideas, sus prioridades en términos de medio ambiente. Vamos a dar paso entonces al panel de ahora, de las 9, a todos los que se están conectando, volvemos a saludarlos y los invitamos también a compartir el link de www.semanadelclima.cl a sus amigos, familiares, etcétera, para que no se pierdan, quiero decir, esta conferencia que viene ahora sobre el agua, un tema obviamente muy interesante, muy atingente en un Chile con escasez hídrica. Le recordamos además a las personas que tenemos traducción simultánea español-inglés, y eso es simplemente pinchar el símbolo de mundo que está en la parte inferior de sus pantallas y ahí ya van a estar con la traducción activa. Nos acompañan los siguientes expositores entonces. Diego Berger, experto en recursos hídricos, Mekorot, Israel. También está Chloe Nicolás Artero, doctora en Geografía e investigadora postdoctoral del CR2. Fernando Anaya, consultor independiente en energía y cambio climático para organismos del BID, Banco Mundial, IRENA, LACAS y OLADE. Laureano del Castillo, responsable del programa de políticas rurales en el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Y modera este panel, le damos la bienvenida también, por supuesto, Eyal Hasson, presidente de Chile-Israel Council, a quien dejo con ustedes ahora. Eliel, muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara. En primer lugar, nobleza obliga. Quisiera agradecer en representación del Consejo Chile-Israel para las Ciencias y Humanidades esta invitación y felicitar cordialmente a la Konrad Adenauer por traernos una temática que resulta particularmente relevante en los tiempos que corren. El Consejo Chile-Israel para las Ciencias y Humanidades tiene por misión fundamental la construcción de soluciones innovadoras con impacto ciudadano desde una perspectiva del Science Diplomacy y siempre con una mirada bidireccional. Cuando veíamos efectivamente al inicio de este panel que, entre otras organizaciones internacionales, el Banco Mundial sostiene que más de 3.000 millones de personas en el mundo simple y llanamente no tienen acceso al agua para un acto tan rutinario como lavarse las manos, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando entendemos que 9 de cada 10 desastres naturales están relacionados con el agua, cuando podemos tomar también conciencia que dentro de la agenda de Naciones Unidas 2030 y específicamente el objetivo número 6 nos habla de la necesidad colectiva y de cooperación de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y siempre, por supuesto, interconectado con los otros ODS, particularmente, y le damos la bienvenida también a Chloe aquí con nosotros, con la perspectiva de género y el ODS 5 que resulta también tan relevante para la gobernanza del agua. La situación en Chile, lo sabemos bien, es también indiscutiblemente compleja. De acuerdo al World Resources Institute, Chile está entre los países con mayor riesgo climático en el mundo para el año 2025, es decir, en apenas 3-4 años más. El último balance hídrico dado a conocer por la Dirección General de Aguas confirma ese panorama de alguna manera desalentador. Para el periodo 2030 y 2060, la disponibilidad hídrica en el norte y centro del país podría disminuir más de un 50%. Sin embargo, el panel que hoy nos convoca nos habla del agua como un derecho humano. Y me resulta inevitable recordar a la gran Premio Nobel de Economía,
Elinor Ostrom, quien acuñó el término de bienes comunes, alejándose un poco, ¿no es cierto?, de esta dicotomía entre bienes públicos y bienes privados, entendiendo que el agua es, ante todo, un bien común y un derecho humano. En primer lugar, me gustaría, bueno, dar la bienvenida y darle la palabra a Fernando Anaya. Fernando es ingeniero de formación, especialista en políticas de energía y cambio climático. Actualmente es consultor para la Agencia Internacional de Energías Renovables, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Latinoamericana de Energía, entre otras. Su experiencia incluye el análisis de las cadenas de suministro de recursos naturales para el sector energía y la evaluación de inversiones en energía renovable, eficiencia energética y mercados de electricidad. En el pasado integró el equipo de prospectiva y eficiencia energética del Ministerio de Energía de Chile. Fernando nos va a hablar acerca del agua como un derecho humano, pero sobre todo nos va a ilustrar acerca del contexto latinoamericano, cuáles son estos principales desafíos prospectivos, así como entregarnos algunas recomendaciones en términos de acciones de corto y mediano plazo. Fernando, muchísimas gracias por tu participación. Es tuya la palabra. Muy buenos días, Eliel. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los panelistas y, por supuesto, a todos los que nos escuchan de forma presencial, donde está el evento, y también vía conexión. De verdad que bueno, es un tema muy relevante el que nos convoca. El otro día, dígase ayer, estaba leyendo un tuit por ahí de gente relevante de la energía que decía, bueno, hemos levantado un montón de información y ahora la información es el nuevo petróleo. Él le corrige rápidamente diciendo, bueno, realmente el nuevo petróleo ya está pasado de moda, realmente lo relevante ahora es el agua. Y sin duda es así. Voy a compartir pantalla, a ver si me confirman que pueden ver mi pantalla. Fernando, se ve perfecto. Bien. A ver, el agua como un derecho humano en tiempos de escasez. Un punto que, bueno, que ya Eliel comenzó a tratar en términos de cómo se mira este recurso como un bien común y además un derecho humano. Desde la perspectiva de Naciones Unidas, pues el agua se entiende que es un bien que debe ser suficiente para el consumo humano, seguro en su capacidad de abastecimiento a lo largo del tiempo. Sin duda tiene que ser de buena calidad, asequible, por supuesto, para todos los distintos grupos de ingresos que conforman un país, y accesible a todos. No debe estar restringido el acceso a ninguna persona. A nivel de seguridad hídrica, pues la seguridad hídrica se define como la capacidad de un territorio para proveer agua suficiente y segura para el desarrollo económico y humano de las actividades que se formen o se desarrollen en esos lugares. Yendo hacia la mirada más de América Latina y una foto más o menos de en qué estamos hoy, y más o menos en línea con el video que nos mostraron al inicio, ¿no? ya colocándole algunos números. La región de América Latina pues está bendecida en abundantes recursos hídricos. Eso no quiere decir que esos abundantes recursos hídricos estén distribuidos de forma equitativa a lo largo de los países. Hay una alta concentración de estos recursos en ciertas zonas donde no necesariamente están los cascos urbanos, o la mayor demanda de agua, ¿no? Pero en promedio, pues, la región pues, provee 22.000 metros cúbicos por habitante por persona año. Y un ¿sí? segundo, disculpa interrumpirte. Creo que estás compartiendo la vista de orador. ¿Podrías cambiar tu escritorio para ver tu presentación en pantalla completa, por favor? Sí, a ver. ¿Allí tal vez? ¿Mejor? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces comentaba por otro punto sobre a nivel de acceso,
y totalmente referido al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que también comentó Eliel. Hoy en la región 77 millones de personas no tienen acceso al agua y unas 150 millones carecen de saneamiento, ¿no? Parte de los riesgos de esto y sobre todo, no sobre todo, de igual manera, para aquellos que no tienen saneamiento, hay que reflexionar sobre a dónde está yendo esa agua no tratada, ¿no? El Banco Mundial hizo un análisis que de toda el agua no tratada, 90% es vertida directamente en ríos, lagos y costas de los países. Y esto significa un alto riesgo para las napas de agua que están siendo usadas para abastecimiento del resto de la población, ¿no? Luego, la región pierde cerca del 30% de agua recolectada y tratada solamente por la infraestructura ineficiente. Por otra parte, también se evidencia que el rápido crecimiento de las ciudades en la región pues, va a ejercer una mayor presión sobre los recursos hídricos y la infraestructura que se requiere instalar. Y sin duda, pues, no podemos dejar de mencionar los efectos del cambio climático, que ya registran innumerables inundaciones y sequías que limitan el suministro y afectan la infraestructura y almacenamiento de la distribución de agua. Estas mismas sequías también demandan mucho más agua, por ejemplo, en sectores que necesitan mantener los terrenos húmedos, como lo que es la agricultura, con un nivel de humedad mínima que al final les permita hacer sus cultivos. Entonces, no solamente el proteger estos cultivos ya una vez que están, ya han crecido, sino también es el terreno que esté apto para ello, ¿no? Y estas sequías, pues al final lo que hace es que este sector, que básicamente es la agricultura, pues tenga que demandar mucha más agua de lo que lo hacía previamente. Desafíos prospectivos, una mirada al futuro en términos de números. Según la foto de hoy, ¿cómo nos veríamos mañana? Bueno, la región, como ven en la ilustración, pues en las zonas rojas es donde prácticamente va a haber sequía técnica, digamos, de forma permanente. Y coincide, este mapa hacia el final lo traslada con las principales ciudades de la región, pues muchas de esas ciudades están ubicadas en esas zonas donde hay ya se empieza a ver la escasez de agua, pero el 2050 realmente va a ser una escasez crónica, digamos. Entonces, a nivel de sectores, bueno, en 2050 el factor de capacidad por el lado del sector eléctrico de hidrogeneradoras para Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y México disminuiría en un 9%. Y esto básicamente es la capacidad de embalse, generadoras que funcionan con embalses o generadoras eléctricas de pasada por ríos, que básicamente han reducido sus cauces y, bueno, o sea, hidrogeneradoras de pasada pues, van a tener mucho menos cauce para producir electricidad, y lo mismo los embalses, que, bueno, ya se ha visto en varias situaciones, en varios países, que la bajada de niveles de los embalses pues termina gatillando crisis energéticas. Y esto también lleva a tomar medidas de emergencia, como de hecho le pasó a Panamá, que al final se tuvieron que arrendar barcazas auxiliares de energía para poder producir y garantizar el suministro eléctrico en el país. Luego, la producción de energía, tal como estamos creciendo, pues triplicará su consumo del agua del 2035, y el sector energía no necesariamente concentra su consumo de agua por hidroeléctricas, también lo hace por generación térmica. Todo lo que es el proceso de transformación de energía pues requiere enfriamiento de turbinas, y para eso se necesita mucha agua. Luego, un uso predominante del agua es el riego en la agricultura, ¿no? Ya lo dije, es un sector donde acumula mucho esta demanda de energía, de agua, y es más o menos el 70% del total del caudal utilizado por país. El aporte económico por litro de agua, y esto es un tema ya más de eficiencia, en la agricultura es de 35 centavos de dólar por metro cúbico. Y esto, al compararlo con Europa Central y Occidental, pues está muy por debajo de los 47 dólares por metro cúbico que produce la agricultura en Europa. Y estos dos puntos, que son más actuales que prospectivos, por lo que hacen es llevarme al siguiente punto, ¿no? Es decir, la capacidad 2050 de almacenamiento de agua debe aumentar al menos un 56% como para sostener el crecimiento de la región.
Entonces, en general, los desafíos prospectivos pues incluyen, sin duda, brindar acceso universal a esos 77 millones de personas que no tienen acceso como un derecho humano, luego lograr la sostenibilidad de los recursos hídricos y la sostenibilidad de aquellos que sí que tienen acceso hoy, y garantizar que sea un acceso seguro y de buena calidad. Mejorar sin duda la eficiencia en el consumo de agua en todos los sectores, también fortalecer el marco legal y normativo, y también, por supuesto, es clave hacer que a nivel de instituciones se pueda establecer una buena coordinación y evitar duplicidad de esfuerzos como consecuencia de una duplicidad de atribuciones que muchas veces se da. Y la disponibilidad de información. Es muy relevante poder tomar decisiones informadas en el momento de elaborar políticas, y no solo de elaborar políticas, sino implementarlas a nivel de programas o inversiones o simplemente acciones que se puedan tomar de corto plazo. El problema del agua en un país es totalmente dispar de una región a otra, ¿no? Y creo que un ejemplo muy ilustrativo de eso es Chile, ¿no? Con todo el tema de escasez que puede tener hacia el norte, respecto a la abundancia de recursos hídricos que puede tener hacia el sur. Son problemas muy dispares, y que al final sacar o trabajar sobre información de una región, pues necesariamente no te va a resolver un problema más de país, ¿no? Sí, para eso hay que invertir en el levantamiento de información local. Algunas acciones. Bueno, aquí me dice, cada gota cuenta y tiene valor. Así que algunas de las miradas y acciones que, bueno, por lo que probablemente vamos a tener ir desarrollando el panel el día de hoy, son un poco más estas acciones y pensando sobre los eventuales impactos que pueda tener, ¿no? Acciones de corto plazo. En ellas coloco, bueno, la reducción de fugas, todo lo que al final del día no requiere de una inversión muy relevante. Desarrollar programas de concienciación sobre el uso del agua, sin duda. Educación entraría aquí, por supuesto. Llegar a generar acuerdos con empresas que pudieran implementar medidas de eficiencia en el uso del agua. Gestión de la demanda doméstica e industrial, controlando presión de los sistemas. Pues nuevamente ahí habría que levantar información y entender primero qué sistemas pues están teniendo un suministro de agua a una sobrepresión o una presión que no es necesaria para los usos finales que tiene. Y bueno, y también evaluar, ¿por qué no?, aquellos que están por debajo de la presión que se requiere, ¿no? A nivel de políticas, parte de los pasos que se podrían dar es, bueno, nuevamente el levantamiento de la información y mecanismos de presupuestos para la implementación, bajar la política a acciones concretas, y para ello pues, se necesitan hojas de ruta responsables y presupuestos. Ordenamiento territorial y urbano, la definición de esquemas de financiación, eso sin duda. En muchas situaciones pues, es difícil hacer sostenible la infraestructura, tanto de recolección como de tratamiento de agua, si es que no tienes un esquema de financiamiento que pueda sostenerlo en el tiempo. La coordinación interinstitucional es relevante, y sin duda acompañamiento de los gobiernos locales. Luego, a nivel de infraestructura, aquí está todo bastante abierto y depende más de las condiciones de cada país y las condiciones dentro de cada país, ¿no? O sea, realmente no hay una solución única, como comentaba. El impulsar la expansión de coberturas vegetales es una medida que podría contribuir al mejoramiento de la disposición y sostenibilidad de los recursos hídricos, distribución de agua de distinta calidad, almacenamiento, opciones de almacenamiento, entre ellas puede ser la infiltración artificial de acuíferos. Luego, el saneamiento y la proyección y protección de napas de agua, esto sobre todo para aquellos países donde haya una alta cantidad de personas que no tienen acceso a saneamiento. Luego, el reuso de aguas residuales, esto está pues, muy conectado con la infraestructura de distribución de agua de distinta calidad. No solo que sea capaz la infraestructura de recolectar esa agua ya utilizada, sino tratarla y lograr sacar de ella distintos niveles de calidad de agua para los usos finales. Para ello se necesitan, sin duda, inversiones.
y el trasvase de agua entre cuencas en la medida de lo posible. Nuevamente, esto depende mucho de las condiciones locales, casi municipio por municipio, mirar qué opciones, cuál es la situación actual y qué opciones hay como para poder fortalecer la seguridad hídrica y expandir, por supuesto, el acceso. Y esto es lo que tengo yo por mi presentación, básicamente, es dar estas grandes líneas, digamos, a nivel de la región. Y bueno, dejo la palabra para que los otros panelistas conversemos y adelante, Eliel. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu magnífica exposición que nos habla, ¿no es cierto?, acerca de la necesidad de alcanzar este triple objetivo, estas 3 E virtuosas, ¿ah? Energía, eficiencia y ecología, como tú bien lo has resumido. Le queremos recordar a toda la audiencia que contamos con interpretación simultánea, inglés, español, inglés, y que pueden también hacer sus preguntas en el icono que está dispuesto en la barra inferior de sus pantallas. A continuación, me gustaría darle la palabra a Chloé Nicolás Artero. Chloé es doctora en geografía, defendió su tesis doctoral en el Centre de Recherche et de Documentation des Amériques de la Université Sorbonne Nouvelle. Desde el 2016 es profesora de geografía en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. Desde enero de este año, del 2021, ejerce como investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación sobre el Clima y la Resiliencia en Santiago de Chile. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre el derecho, el agua y la producción del espacio. Chloé nos va a ilustrar y nos va a enseñar acerca de los sistemas locales de abastecimiento en el Chile rural y cuáles son sus desafíos mayores. Chloé, bienvenida y gracias por tu participación. Muchas gracias, Eliel, por la invitación y la oportunidad de presentar las investigaciones que estamos desarrollando actualmente en el CR2. Bueno, les voy a hablar un poco del acceso al agua en las zonas rurales en Chile hoy día. La invitación que recibí era de reflexionar respecto al derecho humano al agua en Chile, ¿no? Y un poco la pregunta que me hice es saber si Chile actualmente respeta, ¿no?, el derecho humano al agua. No voy a volver sobre la definición que ya dio Fernando sobre derecho humano al agua por la ONU, solo aclarar que en términos del servicio de distribución del agua potable, en general se asocia al derecho humano al agua el respeto de criterios de continuidad, de calidad del servicio, ¿no?, de la distribución del agua. Preguntarse si Chile respeta o no el derecho humano al agua puede sorprender, ¿no?, en el contexto muy particular de este país, puesto que Chile ha sido como a nivel latinoamericano un ejemplo para muchos de alta cobertura de agua potable de la población urbana. Desde 1990, más del 90% de la población urbana tenía acceso al agua potable y aproximadamente 80% de la población tenía acceso al saneamiento. Hoy día el saneamiento es alrededor del 90% de la población urbana. Lo que a mí me interesa indagar y investigo es el tema de la población, del acceso al agua potable de la población rural. Desde 2010, ya el Ministerio de Obras Públicas tenía cifras que mostraban que 100% de la población rural en zonas concentradas tenía acceso al agua potable y al saneamiento. ¿Qué son estas zonas concentradas? Según el Ministerio de Obras Públicas, son localidades rurales de más de 150 habitantes que tienen más de 15 viviendas por kilómetro de red. Ahora, queda un desafío pendiente, es acceder, o sea, distribuir el agua potable a las localidades semiconcentradas o dispersas, que es donde
viven las poblaciones que más sufren hoy día de la escasez y de la sequía que conoce el país. ¿Por qué conoce Chile esta situación de alta cobertura de la población rural concentrada? Porque desde 1964 se crea y se aplica un programa que se llama el Programa de Agua Potable Rural, que se crea en el contexto de la Alianza por el Progreso a nivel latinoamericano, ¿ya? Y que en el fondo el objetivo era reducir la mortalidad, sobre todo infantil, en las zonas rurales. Es impulsado por Estados Unidos y el PIB desde esa época financia este programa de agua potable rural. Desde finales de los 90 ya es el Estado quien autofinancia este programa. ¿En qué consiste? Les he puesto acá unas fotos a la derecha. En el fondo el Estado financia los pozos, como los puntos de captación del agua, los sistemas de adducción, los estanques y las matrices que llevan el agua hasta los arranques domiciliarios. Esa es la infraestructura pesada que se estima que tiene una duración de unos 20 años, y después la población beneficiada tiene que organizarse en forma de comité o de cooperativa para administrar el servicio de distribución. Entonces ellos colectan como las tarifas del agua y con ese dinero financian como los reparos, los mantenimientos de este servicio. Ahora bien, en general se piensa que la mayor parte de la población tiene acceso al agua en zonas rurales por estos comités o cooperativas, pero en realidad existe una gran heterogeneidad de modalidades de acceso al agua en las zonas rurales, y es lo que nos puede permitir entender los problemas de escasez que hay hoy en día. En la investigación que estamos realizando, identificamos más de 2.802 organizaciones encargadas del servicio de distribución del agua potable en zonas rurales, de las cuales tan solo, bueno, una gran parte, 1.961 están adscritas a este programa de agua potable rural que les mencioné. ¿Qué es lo que... ¿Cómo tiene acceso al agua la población rural? Si no es mediante estas organizaciones adscritas al programa que ven acá, en este cuadro que realizamos, que en el fondo es una tipología de las modalidades de acceso al agua para uso doméstico. Entonces, no sé si ven, no lo veo bien, ahí. Una parte de la población tiene acceso al agua por estas organizaciones adscritas al programa. Luego hay una parte de la población que tiene acceso al agua por organizaciones que fueron financiadas por el Estado, o por organismos privados, ¿ya? Pero que no están adscritas al programa de agua potable rural, y estas organizaciones en general su nivel de desempeño es menor porque no reciben apoyo técnico del Estado, cuando las organizaciones adscritas al programa de APR sí reciben apoyo técnico del Estado. Luego están estas organizaciones autónomas, que en el fondo son organizaciones a veces un poco más precarias. Cuando se crean condominios rurales en Chile, a veces las empresas que construyen estos condominios, las empresas inmobiliarias, crean sistemas autónomos de abastecimiento de agua potable, ¿ya? Y en general hay una persona encargada de gestionar o de velar en el buen funcionamiento de este sistema autónomo, que es la persona en general no muy competente en eso, puesto que es la persona que tiene que ver las áreas verdes y otros servicios colectivos. También en estas organizaciones autónomas están las organizaciones que son creadas por la iniciativa de habitantes, y que crean sistemas de forma muy artesanal, ¿ya? En general son las que más problemas tienen, porque no reciben ningún tipo de apoyo técnico, ni son formadas para gestionar estos servicios. Bueno, estas tres modalidades son como un tipo de acceso colectivo, pero también hay un acceso particular, individual al agua, que es un acceso, las poblaciones que viven en hogares en zonas muy aisladas o dispersas tienen acceso directo por pozo o por vertiente, y últimamente, debido a la mega sequía que se da en Chile desde más de 10 años, existe un modo de acceso que hemos calificado de híbrido, que en el fondo es cuando
se caracteriza por hogares que tienen conexión a comités o cooperativas, ¿ya? O organizaciones informales, pero que estas organizaciones tienen algunas dificultades para dar acceso al agua de forma continua o tienen problemas de calidad. Entonces, en el fondo la población lo que hace es tratar de encontrar otras soluciones alternativas. Entonces construyen pozos, toman agua de vertientes o compran agua embotellada o reciben agua por camión energía. En el fondo las personas diversifican su fuente de agua y juega mucho la percepción de la calidad que tengan de esa agua, ¿ya? No van a, por ejemplo, si recolectan agua lluvia, no van a beber esa agua, pero sí la van a usar para regar sus pequeños huertos. Ya. Entonces, ¿qué efecto ha tenido el cambio climático sobre estas modalidades de acceso al agua de la población rural? Ha tenido un efecto que calificó de precariedad del acceso. Ya lo que hemos visto en Chile últimamente es que el cambio climático se caracteriza y tiene como efecto, particularmente en Chile, de una baja de las precipitaciones y un aumento de eventos extremos, es decir, de olas de calor o de incendios. Esto sumado al modelo productivo en Chile, que fomenta mucho la agricultura, el monocultivo, sobre todo de exportación, y que ha sido fomentado y apoyado por el Estado. Se sabe que en la mayoría de las cuencas ha habido un sobreotorgamiento de derechos de agua. Estos dos factores combinados han producido una disponibilidad de agua en la mayoría de las 200 cuencas del país, como lo han mostrado modelaciones de los hidrólogos de la mayoría de los centros de investigación del país, ¿no? Entonces, esta reducción de la disponibilidad de agua en las cuencas del país tiene un efecto negativo directo sobre el acceso al agua de la población rural. Por una parte, los pozos, ya sean colectivos, es decir, de estas organizaciones que he descrito previamente, o los pozos individuales, se están o secando o el espejo de agua está reduciéndose mucho. ¿Qué consecuencias esto trae? Trae un aumento de los costos, ya sea de perforación de nuevos pozos o de ir siempre más lejos, ¿ya? Eso tiene un costo y un costo muy alto de energía. Entonces estas poblaciones rurales, estas organizaciones ven que el precio del agua aumenta y se conocen situaciones de endeudamiento muy importantes que puede llevar a las organizaciones a cortarles el agua, además de generar una sobreexplotación de las napas. Luego, en ciertos lugares, sobre todo en el norte de Chile, pero no solo en el norte, las vertientes desaparecen. Entonces todos esos hogares que les mencionaba que tienen acceso al agua directamente de estas vertientes, ven su fuente de agua principal desaparecer. Esa agua no solo se utiliza para beber en zonas rurales en Chile, pero también para alimentar a los animales y regar los huertos. Bueno, esta reducción de la disponibilidad de agua ha conducido a una crisis hídrica muy importante, y la solución que el Estado está aportando es otorgar agua mediante camiones aljibe. Ya más de 70.000 hogares están abastecidos por camión aljibe. El problema del camión aljibe es que es muy difícil lograr respetar, otorgar el agua suficiente para cada persona. ¿Ya? No hay caudalímetros instalados en estos camiones, las rutas de distribución son mal definidas, a veces las municipalidades que se encargan de gestionar esto no tienen información precisa sobre quién tiene que recibir cuánta agua, existen arreglos, colusiones entre la persona que conduce ese camión y los habitantes. Y el mayor problema también es la calidad, como al otorgar agua mediante el camión aljibe se hace mucho manejo, mucho trasvase del agua, es muy probable y pasa mucho que el agua está de mala calidad, es de mala calidad. Y este tema de la calidad, en verdad, es el problema que es transversal a todas las modalidades de acceso que les he descrito, puesto que la reducción de la disponibilidad de agua, ya sea de las aguas superficiales o subterráneas, hacen que el riesgo de que haya un problema de contaminación sea mayor debido a la proporción del producto contaminante en el flujo, en el caudal del agua. ¿Ya?
Entonces eso es un riesgo que la población rural está viviendo de forma continua, sabiendo que solo las organizaciones adscritas al programa reciben un tratamiento del agua por cloro. Bueno, para concluir, el panorama actual de la población rural en Chile es una dependencia muy alta de soluciones de emergencia, ya sea por camión aljibe o por agua embotellada. Existe una ley que desde hace 1 año y medio se está aplicando, pero está en proceso de aplicarse, que es la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que tiene como objetivo fortalecer las organizaciones que les he mencionado. Ahora, viendo esta heterogeneidad, nos podemos preguntar cómo se va a aplicar. Lo otro es subrayar que no se puede pensar el acceso al agua potable sin pensar en la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca, y vemos cómo la reducción de la disponibilidad afecta directamente en el servicio de distribución. Y bueno, la mayoría del país está bajo decretos de escasez hoy día, que en el fondo declaran un estado de excepción en materia hídrica, puesto que el Código de Aguas deja de aplicarse, y se ve la imperante necesidad en el fondo de cambiar y modificar el Código de Aguas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Chloe, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Ciertamente el panorama es desolador, pero justamente iniciativas como estas nos permiten, ¿no es cierto?, identificar experiencias internacionales y ver cómo podemos aproximarnos no solo a una mirada territorial, sino también holística e interdisciplinaria. Me gustaría darle la palabra a continuación a Laureano del Castillo. Laureano es abogado de la Universidad Católica del Perú, tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Derecho Ambiental. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Es presidente del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua y consultor para organismos internacionales como la FAO, BID, el Banco Mundial, entre otros. Laureano nos va a ilustrar acerca del panorama del agua en Perú, el contexto legislativo, particularmente constitucional, avances, desafíos y casos concretos. Laureano, bienvenido. Muchas gracias, Eliel, y muchas gracias a los organizadores de este panel sumamente interesante, y confiamos que será enriquecedor para todos. Yo tenía una presentación que quiero compartir con ustedes en el tiempo que tenemos para esta intervención. Y ahí lo deben estar viendo ustedes. Bueno, ya ha sido dicho lo relacionado a las declaraciones internacionales respecto del derecho humano al agua, ¿no? Teníamos la de la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero más precisamente desde el 2010 la resolución que reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Se ha recordado también este ODS número 6 que se refiere directamente a este tema. Esos avances internacionales sin duda han influido en algunos de nuestros países, concretamente en el Perú. Se logró hace 4 años ya la incorporación de un artículo nuevo que declara que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Y esa declaración constitucional tiene coherencia, concordancia con algunas disposiciones de política que se han dado en el país. La realidad sigue siendo, sin embargo, esta que ha mostrado Chloe hace algunos instantes, y que nos remite a una situación en la cual la población tiene acceso al agua potable y al saneamiento, pero de manera parcelada. A ver, en general podemos decir, de acuerdo a informaciones oficiales, que el 95% de la población del área urbana peruana accedía al servicio de agua potable por red pública. En el área rural, en cambio, esta cifra asciende solamente al 73,6%. Ahora, acceder a la agua potable por red pública no garantiza calidad del agua. Así, un estudio, un informe oficial también nos dice que la población del área urbana que accedió a red
pública con niveles de cloro adecuado era del 49,3%, mientras que en el área rural era tan solo del 3,2%. En cuanto a lo relacionado a el saneamiento, el tratamiento de las aguas, pues es mucho más deficiente. Entonces ahí hay una brecha importante, pero el tema del agua es en realidad un tema mucho más, más amplio y complejo. Están viendo ustedes aquí también las asimetrías en términos de disponibilidad de agua. Nos dicen que somos el 8º país del mundo con mayor disponibilidad de agua. Enhorabuena, el problema es que este recurso está mal distribuido en el país. Esto es común, no solamente a Chile, también a Ecuador y otros países. En el nuestro, sin embargo, tiene características alarmantes. Vean ustedes que la franja amarilla, la franja costera, la vertiente del Pacífico, tiene una disponibilidad de 2% del agua dulce en el país. Y la población, de acuerdo a algunas cifras, es el 65%, 66%, algunos lo llevan hasta el 70%, mientras que en la vertiente del Atlántico, donde tenemos la menor cantidad de población relativamente para el territorio, la disponibilidad está arriba del 97%. La vertiente del Titicaca concentra una disponibilidad de 0,6% y una población de 3,26% aproximadamente. Lo importante es que allí donde menos agua tenemos es donde está asentada la mayor parte de la población, la mayor parte de las industrias, la mayor parte de nuestra agricultura y nuestra agricultura de exportación, entre otros aspectos. Ahora bien, yo veo sobre todo la parte vinculada al riego y las cifras que nos ha dado Fernando pues son realmente ciertas. En el Perú, igual que en la mayor parte de los países, el mayor usuario de agua es el sector agrario. Aquí vemos el sector energético, las barras comparan cifras del 84 respecto del 2016. El sector energético ha aumentado muchísimo en su consumo, pero recuerden que los usos energéticos son los llamados usos no consultivos, es decir, no se consume propiamente agua, lo que nos deja las barras del uso agrario como muy por encima del uso poblacional, del industrial, del minero y hasta del acuícola. Entonces hay aquí una temática a atender que tiene que ver con los usos agrarios o agropecuarios. Ahora bien, se produce, sin embargo, en el país una cierta paradoja. Desde hace más de 100 años tenemos el foco, la atención puesta sobre todo en la región costera. Y estos son extractos de un documento oficial. La versión definitiva no trae estos datos. Yo me quedé con esto porque me parece muy relevante. Y miren ustedes que en los últimos 30, 35 años, tendríamos que decir ahora, el Estado peruano invirtió alrededor de 5.000 millones de dólares en proyectos hidráulicos. Algunos técnicos me dicen sí, pueden ser 5.000, pueden ser más, pero además son proyectos que no han concluido, o sea, es simplemente un gasto parcial. Y los beneficios, lamentablemente, no han sido lo que se esperaba. En la mayoría, los costos de operación y mantenimiento de esa infraestructura hidráulica mayor siguen siendo subsidiados. La conclusión, decía este documento, es que ineficaces e insostenibles inversiones en infraestructura hidráulica han derivado en el derroche del recurso hídrico. Si esto era el diagnóstico, ¿qué seguimos haciendo en el Perú? Y digo seguimos haciendo porque acaba de anunciarse con el nuevo gobierno que se va a destrabar proyectos de grandes irrigaciones que estaban detenidos por años por distintos factores. El último gran proyecto ejecutado ha sido el de Olmos, al norte, en la costa norte del país. Todos estos proyectos se caracterizan por consistir en trasvases de agua de la vertiente oriental, allí donde los números nos indican que hay mayor cantidad de agua, a través de grandes y muy costosas obras de irrigación. Este Olmos, que en concreto fue ejecutado por Odebrecht, ya sabemos lo que en la región significa el nombre de Odebrecht,
en términos de sobrecostos y lamentablemente de corrupción. Pero el resultado de este gran proyecto de irrigación ha seguido beneficiando, como fue en los otros proyectos, a grandes productores en lotes enormes, de 1000 hectáreas, 500 los más reducidos, a precios donde los pequeños agricultores y medianos no pueden acceder. Donde además de subsidiar el valor de la tierra, se ha subsidiado las obras, se ha subsidiado el costo de la provisión del agua. Y por si fuera poco, a estas grandes empresas dedicadas a la agroexportación se le ha otorgado generosos beneficios tributarios. La pregunta es si estos proyectos, este modelo es sostenible social y ambientalmente. Y voy a tomar solo 2 ejemplos que tienen que ver con el uso del agua. Todos estos proyectos están orientados a la agroexportación. Y miren ustedes las cifras comparativas. Mientras producir 1 kilo de papa requiere entre 600 y 800 litros de agua, producir el espárrago en estos campos, sobre todo costeños, calientes de agua, requieren 1300 litros por kilo de espárrago. El problema no es solamente la agroexportación, para ser justos. Tenemos grandes valles donde se siembra arroz, y el arroz requiere 5000 litros de agua por kilo. Bueno, este boom de la agricultura peruana, miren ustedes, a pesar de la pandemia, se prevé que este año el Perú va a incrementar 16% de sus exportaciones de espárragos. Pero les decía, veamos 2 casos, y voy terminando con esto. Uno de ellos, el del Valle de Ica. Este desarrollo, este boom agrícola se ha dado sobre la base de la ampliación sobre el desierto de áreas agrícolas, pero a costa de sobreutilizar las aguas subterráneas. Y eso nos ha generado conflictos, no solamente con la población, desde donde derivan las aguas que alimentan estos acuíferos, sino sobre todo con las poblaciones rurales en las partes altas, con la ciudad de Ica. Y la pregunta es si esto es sostenible. Miren ustedes esa curva de cómo va bajando el nivel del agua en Ica y las pampas de Villacurí. El otro ejemplo es el de Chacmochic, un ejemplo que fue levantado por el Banco Mundial como un modelo a nivel mundial. El problema ahí es al revés, porque ahí hemos venido sobreutilizando aguas superficiales con los riesgos de salinización de las aguas, y la pregunta ahí sigue siendo la sostenibilidad. Concluyo con algunas cifras del reporte, del informe que precede al 6º reporte del IPCC, que, para concluir y no abusar del tiempo, señala que todos estos cambios que han sido mencionados por Fernando y por Chloé van a plantear desafíos para el suministro de agua, para la producción de energía, para la integridad de los ecosistemas, la producción agrícola y forestal y la preparación ante desastres y ecoturismos. Hay que tomar entonces medidas, como ha sido ya dicho por Fernando y por Chloé. Muchísimas gracias. Laureano, muchísimas gracias por tu presentación. Resulta particularmente interesante generar algún tipo también de diagnóstico común. Existen algunos desafíos particulares y coincidentes con el caso de Chile. En el caso de nuestro país, más del 70% del agua dulce se consume también en la agricultura, apenas el 4% en la minería, pero se prevé que para el año 2030 este porcentaje se va a incrementar hasta un 25%, y Perú también es un país minero. Entonces, en ese sentido, creo que resulta particularmente intercambiar experiencias y avanzar en estas líneas de acción. A continuación, me gustaría darle la palabra a Diego Berger, que nos acompaña desde Israel. Diego estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría y un doctorado en Ingeniería Ambiental y Administración de Recursos Hídricos en el Technion, el Instituto Israelí de Tecnología. Actualmente es coordinador de proyectos especiales de Mekorot en México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Guinea, India, entre otros. Es profesor de la Universidad Ben Gurión del Negev y de la Escuela Internacional de Ingeniería del Technion. Diego nos va a enseñar y nos va a ilustrar acerca de la experiencia israelí, cuáles son los pilares principales del sector hídrico en esta materia,
tanto en términos del abastecimiento, el reuso y el consumo, y sobre todo conocer cuáles son las claves del éxito israelí en esta materia, tanto desde sus componentes políticos como culturales. Diego, Baruch Haba, bienvenido y gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Voy a intentar entrar dentro de los minutos. Bueno, voy a hacer, gracias a todos por la invitación y voy a correr bastante, Eliel, no te preocupes. Gracias, Diego. Para poder, hablo rápido. Bueno, como bien dijo Eliel, lo que quiero hacer aquí es más que todo contar un poco la historia de Israel y por qué en realidad se transformó en un caso de éxito a través de lo que sería la gestión integrativa de los recursos hídricos. Y nuevamente me gusta siempre presentar digamos, la historia porque así se puede entender por qué se tomaron decisiones y por qué, digamos, se hizo lo que se hizo y qué cosas se puede aprender, por ejemplo, en América Latina. Primero lo que hay que entender es que todo es un problema de gestión, no es un problema de tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la gente que viene de América Latina e Israel dicen, ustedes son el Startup Nation, ustedes tienen mucha tecnología, ¿cómo hicieron para tener éxito en el sector hídrico? Necesitamos tecnología. Cuando en realidad el 90% de los problemas son solamente gestión, la tecnología viene después. Y nuevamente aquí quiero aclarar, la tecnología es un medio para conseguir objetivos, no es un objetivo en sí, como lo estamos viendo en muchos lugares. Y lo último es que no existen soluciones mágicas. O sea, la gestión es un reflejo que un pueblo le da al agua, o el valor que da al agua, que es un reflejo de la educación que tiene. Entonces, solamente para entender un poco, yo trabajo en la Compañía Nacional de Agua, se llama Mekorot. Esa compañía fue fundada 11 años antes que el Estado de Israel. O sea, como que existía un poco paradoxal una compañía sin un Estado. Y nada más como un poco por si alguien se duerme al final o durante mi presentación para entender qué es la base de todo. Aquí estamos hablando de tres cosas que son fundamentales. Cultura del agua, que yo siempre digo que Israel fue bendecida con la falta de los recursos y por eso fue fundada en lo que sería la cultura del agua. Y no quiero decir que América Latina fue maldecida con la cultura de la abundancia, pero digamos que no le ayudó. Eso digamos, produjo o implicó implementación de políticas públicas que en definitiva fue de gestión descentralizada, como voy a mostrar, y esto también tiene que ver con la educación. Pero todo eso surgió por una necesidad. O sea, como en Israel no había agua, entonces hubo que utilizar la materia gris y invertir en una forma sabia y no derrochar el recurso hídrico. Y solamente para empezar, para que puedan entender cómo está arraigado dentro de la cultura. Cuando fue declarado el Estado de Israel en el año 48, la ciudad de Jerusalén fue sitiada y solo se podía abastecer agua con camiones. Entonces aquí pueden ver cómo estaban abasteciendo. Y esto es un flyer que les entregaba a cada una de las personas. Aquí está la traducción. Esta es la base o el primer, digamos, la piedra fundamental del sector hídrico israelí. ¿Cómo les explicaba en el año 48 a todo el mundo cómo se puede usar 10 litros de agua potable, que era lo único que tenían porque era lo único que llevaban con un camión? Entonces le dice, bueno, dejen 2 litros para agua para beber, parte de ese agua para cocinar, parte para limpiar la vajilla, pero ese agua no la tiren, la tienen que guardar con jabón para dejar en remojo la vajilla, y ese agua tampoco la tiren, la ponen después en un balde. O sea, no es solamente que se dijo a la gente cómo usar el agua, sino que también se sentaron las bases del reuso, que como van a ver es uno de los pilares dentro del sector hídrico israelí. Entonces aquí hablo de 4 pilares fundamentales. Y el primero es el año 55, la ley de la medición de las aguas, en la que dice que todo el agua abastecida o consumida debe ser medida. Cuando hablo de esta ley en América Latina me dicen, vos lo querés medir porque querés cobrar. En realidad lo que decimos es que si no se mide no lo puedes gestionar. Y aquí estamos hablando más que todo del agua de la agricultura, que el agua que es el mayor consumidor de agua. La segunda es la ley del agua, dice que el recurso hídrico es un recurso que pertenece al público, no es un bien privado, y debe ser, o la obligación del Estado es administrarla para el bien de todos.
La tercera, la gestión en Israel es centralizada, un solo responsable. Y la cuarta, que el sector hídrico es autofinanciable. No tenemos ningún presupuesto del Estado, se autofinancia con la cuenta del agua. Entonces, solamente para que entiendan aquí un poco la historia del agua en Israel, esto es el consumo doméstico, este es el consumo agrícola, el consumo industrial y en negro es la población. Si podemos ver cómo fueron las políticas implementadas, en un comienzo se pasó de agua irrigada, o sea, se empezó a trabajar en lo que sería agricultura irrigada, infraestructura y regulación, pero ya a partir de los años 60 se pasó todo lo que sería riego superficial a riego presurizado, se comenzó a aumentar la eficiencia del uso y se comenzaron a introducir tecnologías de fertilización y automatización. A partir de los años 70 se comenzó a utilizar también agua salobre, ya todo el riego era presurizado y se continuó trabajando en automatización. A partir de fines de los 80 comenzó el reuso de efluente y la tecnología de monitoreo, y aquí también después de los años 2000 se trabajó mucho en lo que sería la reglamentación para el uso de efluentes y el agua desalinizada. Espera, esto lo voy a pasar. Sí, creo que no voy a hablar, pero aquí en definitiva es uno de los el país con más porcentaje de reuso de efluentes, de todo el agua abastecida a nivel de ciudad. El 85% de los efluentes son reutilizados, cuando las pérdidas dentro de la ciudad estamos hablando de un 10% de promedio en todo el país. Y aquí pueden ver cómo eso afectó a la agricultura, y nuevamente a mí me gusta hablar de la agricultura porque es el mayor consumidor. En azul aquí es el consumo de agua potable para la agricultura, en verde es el consumo de agua reusada para agricultura. Pueden ver que a partir del año 2017 ya el agua reusada es más que el agua potable y continúa subiendo. Pero eso fue más que todo por un asunto de necesidad, y por eso quiero explicar aquí algo que es fundamental. En Israel, la definición de cuál es la cuota, y no estoy hablando de derecho a agua, estoy hablando de la cuota que un agricultor tiene, es fundamentalmente hecha de acuerdo a la disponibilidad de los recursos hídricos. No tiene nada que ver con el tipo de cultivo que se quiera hacer. Entonces, como el sector hídrico es autofinanciable, es uniforme el precio en todo el país para el sector doméstico y para el agrícola. La filosofía es que todos los costos deben ser cubiertos, estos se dividen por la cantidad de agua que es abastecida, y esos costos incluyen el desarrollo de los proyectos futuros. O sea, tenemos alrededor de unos 700 millones de dólares por año para nuevos proyectos, para el desarrollo. Por eso está totalmente, digamos, separado de la parte política. Y por eso, como una forma de ver la cantidad de recursos hídricos en el año 2005, el 71% era agua natural, el 15% era agua reutilizada y solamente el 5% agua de desalinización. Ahora estamos que el 50% solamente es agua natural, y del mismo orden de magnitud el agua de desalinización y el agua reusada. Y aquí pueden ver cómo hacer la proyección, el plan maestro hasta el año 2050, donde la única forma, en el año 2050 el 40% del agua va a ser desalinizada y solamente 28% va a ser agua natural, cuando de acuerdo al cambio climático vamos a tener menos agua en la región. Entonces, cuando estamos hablando, y mira que estamos haciendo trabajos de planes maestros en la India, por ejemplo, y uno de los mayores, como bien dijeron los panelistas anteriores, uno de los mayores problemas del cambio climático es el aumento de la variación, o sea, más años de eventos extremos, más años con inundaciones y más años con sequías. Aquí es uno de los trabajos que hicimos ahí en la India. ¿Y eso qué es lo que nos produce? Que vamos a tener un aumento de la incertidumbre. Es aquí donde nosotros decimos que lo que viene a reducir la incertidumbre es la tecnología. O sea, si somos más eficientes, vamos a estar menos expuestos a esas variaciones. Y creo que es la única forma de poder justificar tecnología en América Latina, porque generalmente la agricultura no paga por el recurso. Entonces, en un trabajo que hicimos, para estar terminando, cuál fue la forma del éxito en un trabajo que hicimos para el reuso. La forma del éxito o las claves fueron la gestión centralizada, la escasez de agua regional, que sería la necesidad, eso nos produjo que seamos más eficientes, invertir mucho en educación y cultura, en la reglamentación,
tener un precio de agua que sea sostenible. Nosotros siempre hablamos que el sector hídrico tiene que ser autosustentable a nivel de recursos hídricos y también a nivel de recursos financieros, tener infraestructuras adecuadas y tener una confianza entre todos los sectores para poder gestionar el recurso. Y estas son las últimas preguntas que querría dejar para el panel, porque cuando siempre hablo en América Latina me dicen, está todo bien, es muy lindo lo que me presentás, pero en mi país es imposible hacer esto. ¿Por qué en Brasil? No sé, porque dicen somos brasileros, en Chile posiblemente digan que son chilenos. Cada uno tiene sus problemas. Entonces las preguntas que yo siempre hago es, ¿cuál es el proyecto de país que tienen? ¿Qué tipo de agua quiere? ¿Cuál es el rol del sector hídrico y sus objetivos? Si existen todas las herramientas para alcanzar esos objetivos o si existen algún tipo de barreras, y en base a eso, pues, o sea, plantearse si hay que hacer algún cambio. Ya me pasé 20 segundos, Eliel, pero espero que me puedas perdonar. Diego, muchísimas gracias por tu muy interesante presentación y también por ajustarte a los tiempos asignados para pasar de inmediato al debate. Ahora realmente uno puede entender, Diego, y bueno, todas las personas que nos están acompañando, cómo Israel ha logrado migrar, ¿no es cierto?, de un Startup Nation a un Impact Nation, y cómo ese emprendimiento con impacto ciudadano resulta tan relevante. Y también no tiene que sorprendernos el hecho de que una empresa y la empresa pública de agua surgió el año 1937, varios años antes, como nos enseñó Diego, ¿no es cierto?, del nacimiento del Estado de Israel, al igual que la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo creo que eso también nos da, ¿no es cierto?, ciertas luces al respecto. Me gustaría, básicamente, y gracias también por los alcances y reflexiones, agradecer a las personas que nos están acompañando, a Karsten. Hay algunas preguntas también del panel, pero en aras del tiempo, me gustaría hacer una pregunta amplia y general para todos, para luego entrar en algún debate sobre el particular. Bien sabemos que el problema del agua es un tema físico, tiene un correlato físico. Sin embargo, la gobernanza está más bien relacionado, como bien dijeron nuestros interesantes panelistas, con políticas, con administración, y dado que elevar el agua a un derecho humano es más bien un proceso adaptativo, yo quisiera preguntarles cómo se relaciona ese derecho con el desafío técnico de que el agua alcance para todos y todas, considerando, como ustedes bien mencionaron, los impactos del cambio climático, considerando que no solamente es un derecho individual, sino que es un derecho colectivo que confluye con otros como el derecho a refugio, etc. En definitiva, la pregunta es, ¿cómo hacemos operativo el derecho humano al agua? Me gustaría empezar por Chloé. Gracias, Eliel. Buena pregunta. En el caso de Chile, bueno, me voy a centrar de nuevo en la población rural porque hasta el momento en las zonas urbanas no hay problema, no hemos llegado como al día cero, ya no hay recursos hídricos suficientes, pero yo creo que, bueno, como decía Diego, el aspecto técnico no tiene que ser lo primero al que uno deba pensar. Y en el espacio rural es muy notable porque las situaciones, como les mostraba, son muy diferentes en función de la geografía, de la dispersión de los hogares. Ahí yo creo que el desafío es como jurídico. En el fondo, la ley sobre servicios sanitarios o cualquier ley que se aplique para el acceso al agua en zonas rurales debiera como tomar en cuenta la diversidad geográfica y la diversidad de los sistemas que se deben de crear, y ahí ya sí entramos en la técnica, para que todas las poblaciones rurales puedan tener una solución efectiva para tener acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad suficiente. Después hay una cosa económica, como que ahí tienes como que pensar cómo financias y a quién financia el Estado otorga recursos para ello. Entonces, yo creo que también ahí hay como que priorizar y otorgar más recursos a las personas vulnerables y para que también haya un tema de equidad que sea respetado y que la población más humilde, para la población más humilde el acceso al agua no sea más costoso,
y entonces como que ver el tema, por ejemplo, que se vio en zonas urbanas de subsidios cruzados, para que en el fondo todos puedan tener acceso al agua y que no sea, si bien la técnica tiene un costo, para que no sea algo desigual también entre la población. Eso. Trato de responder rápido para que... Sí, Diego, por ¿Puedo favor. decir algo para...? Sí, Ahora me inspiro, ahora que habló en Chloe, entonces puedo dale, te decir. escuchamos. Fíjese de lo que estamos hablando, del derecho básico. Es como toda esa conversación que para nosotros sería obvio, para la mayor cantidad de la gente, los profesionales que vivimos, que todos somos iguales y todos tenemos derecho al agua, que es una de las cosas básicas, o derechos básicos. Una de las cosas que no se dijo, y creo que la otra vez habíamos comentado, Liel, es que siempre en América Latina, cuando se habla del derecho al agua de toda la gente, no se dice cuál es la obligación del que recibe el agua, que es la obligación de no derrocharla. Y es algo que, como, yo no voy a decir que es populismo, pero sí es populismo, decir que todo el mundo tiene que tener agua, pero por otro lado todo el mundo tiene que cuidarla. Por eso cuando se dice que se tiene que pagar por el agua, dice no, porque hay que pagar porque es un derecho fundamental. Bueno, en definitiva alguien tiene que pagar, no existe digamos, si alguien está abasteciendo agua, alguien está pagando. Y entonces el subsidio tiene que ser para el que lo necesita, no para todos los consumidores. Entonces, por un problema burocrático que es bastante difícil de implementar, entonces se subsidia a todo el mundo en vez de subsidiar a los necesitados. Por eso, en definitiva, el mayor interesado en que el precio del agua sea justo para todo el desarrollo de un sector hídrico y que todo el desarrollo sea sustentable y de que todo el mundo pueda tener agua, es el mismo consumidor. No, Y es algo que en América Latina nunca, hablar de precio del agua es como que es gratis, no es gratis. En definitiva está siendo pagado por impuestos, que son impuestos públicos. Entonces, en definitiva, habría que comenzar a hablar como tiene que ser, o sea, que las cosas tienen que ser autosustentables a nivel de recursos hídricos y de recursos financieros, y en base a eso abastecer a todo el mundo agua, que es algo obvio. Yo creo que nadie tenía que esperar que las Naciones Unidas nos digan en el año 2006 que todo el mundo necesita, o sea, que tiene derecho al agua. Es como No, que nos parece absolutamente. bastante... Totalmente. Bueno, y tardaron décadas, ¿no es cierto, Diego, en hacer un reconocimiento colectivo del mismo. Me gustaría escuchar a Laureano y Fernando respecto al contexto también latinoamericano o Laureano en términos del Perú respecto a esta materia. Les agradecería de manera muy sucinta también para poder tomar algunas de las preguntas que la audiencia nos está haciendo. Laureano. Gracias, Eliel. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Diego hace unos instantes. Creo que es un tema de ver algo que normalmente nos olvidamos. Todo derecho tiene aparejado un deber y normalmente reclamamos derechos y nada. Entonces creo que coincido en parte con Chloe, hay que modificar algunas leyes, pero sobre todo hay que ir al tema de la cultura de población para usar bien el agua. Diego nos decía de alguna manera esta paradoja, ¿no? Tenemos mucha agua relativamente en América Latina, no la sabemos usar, pero creo que hay un tema también de derecho colectivo que no vemos. Y lo decía el otro día conversando con ustedes, una autoridad regional decía, bueno, hay que traer agua a la costa porque en las sierras sobra. Perdón, en la sierra del Perú, en los Andes es donde tenemos la mayor cantidad de agricultores y la mayor cantidad de pobreza. Entonces hay que mirar la cosa de manera colectiva, pensando sobre todo en que el recurso es cada vez más escaso. Gracias. Pero Laureano también dijo, como tú dices, en la parte de la sierra hay mucha agua, como tú bien lo presentaste. Hay casi el 90% de los recursos hídricos del Perú. Pero cuando quieres hacer un trasvasamiento de recursos, empiezan las protestas públicas. Entonces, por eso digo que se necesita una gestión, y cuando pregunté qué tipo de país quieren, es por eso, la gestión del recurso no es solamente a nivel de cuenca, tiene que ser a nivel de Estado, pensar qué es lo que quieren, qué tipo de Estado quieren. Si No, cada absolutamente. cuenca... O sea, Diego, no hay que importante. penalizar a alguien por vivir en un lugar que tiene menos recursos. Eso es lo que quiero decir.
No, absolutamente, y te agradezco el alcance y el complemento que haces respecto a lo que nos comenta Laureano, porque justamente se ajusta alguna de las preguntas de Eloísa Schneider, ¿no es cierto? Que también está incorporando el elemento de la opinión pública, de las comunidades, etcétera, en la construcción de estas políticas. Fernando, ¿qué opinas sobre el particular? Sí, a ver, yo lo vería en dos grupos. Primero, aquellas personas sin acceso al recurso, pero que hay disponibilidad de estos recursos, es decir, que enfrentan un acceso limitado. Tal vez allí la revisión de regulaciones que puedan abrir ese acceso a otras personas al agua es uno de los pasos, pero acompañando, por supuesto, de las responsabilidades que comentaba Diego que debería tener ese usuario sobre el agua. También en una de esas, pues algo innovador para la región me parece establecer cuotas de consumo por sector, también lo comentaba Diego, podría apoyar a la gestión de la disponibilidad del recurso, ¿no? Siempre haciendo la trazabilidad entre la disponibilidad del recurso y ver de qué forma pues, puede ser suficiente para todos. El otro enfoque que daría es de aquellas personas que no tienen acceso y tampoco hay disponibilidad del recurso en las zonas donde habitan y que de una otra forma armar esa infraestructura es difícil, digamos. Lo mismo el derecho a la salud que como derecho humano, pues también todo esto necesita una infraestructura que le acompañe, ¿no? No viene de la nada. Entonces, allí pues hay que armar esquemas de financiación que necesariamente van a tener que venir acompañadas de algún tipo de financiamiento público, gente que ni siquiera le tienes que enseñar a hacer uso eficiente del agua porque finalmente no la tienes, o sea, ya de por sí ya viene con ese aprendizaje duro, digamos, pero bueno, que al final hay que buscar la forma de darle un servicio sostenible y de buena calidad en el tiempo, ¿no? Y ahí me parece que el acompañamiento más de gobernanza y de inversión en infraestructura pública pues tiene que priorizarse. No, absolutamente. Quiero también agradecer las interesantes reflexiones de Rodrigo Olivares, Osvaldo Macero, ¿no? Y también, bueno, no sé, hay varias preguntas que dicen relación con los acuerdos como Mercosur u otros, ¿no? De qué manera se incorporan este tipo de obligación y vamos a, en aras del tiempo, tomarlas e Pero, intentar hacer un seguimiento al respecto. Pero, Diego, yo Eliel, yo sabía creo que en que... todos los lugares se habla, como ven, se habla, hay mucho escrito. No te falta eso, como te No, comenté de absolutamente. lugares que me mandan lo que están haciendo y yo creo que terminaron, que no tienen más problemas. Es que Así es. teóricamente en América Latina está todo resuelto. Totalmente, claro, en el En papel. teoría. Karsten, gracias a ti por participar también aquí. Y yo me voy a atrever a hacer una última pregunta en aras del tiempo. Me resulta inevitable hacerla en mi calidad de presidente del Consejo Asesor de la Fundación Hay Mujeres, donde no solamente contamos con grandes y 800 mujeres expertas, sino que somos más de 100 hombres que trabajamos por la causa. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas que se denomina La mujer y el agua del año, ¿ah? Esto es del año 2015, literalmente se dice, la gestión local realizada con frecuencia a través de comités de riego o asociaciones campesinas normalmente está dominada por los hombres. Sin embargo, todo lo que dice relación con la gestión doméstica y por todos los sesgos culturales del agua se basa mayormente en ideas gestoras que son llevadas a cabo por mujeres. Y aquí efectivamente nos enfrentamos, ¿no es cierto? Corríjanme, a una inequidad también de género que no es menor en términos, y Chloé, me gustaría saber tu opinión, en términos de participación de mujeres expertas en estas temáticas, en términos de la mujer como usuaria, como también llevando de alguna manera la carga de todos aquellos trabajos no remunerados y que dicen relación también con un tema fundamental como este, cómo se reconoce el rol de las mujeres en el suministro, gestión y defensa del agua, resulta un tema fundamental para lograr mayor justicia social y desarrollo humano en nuestros países. Me gustaría escuchar la opinión respecto a la perspectiva de género en un tema tan trascendental como el agua. ¿Cómo lo ven hoy en día? Quizá empezar por ti, Chloé. En Chile no hay muchos trabajos sobre este tema, como que adoptan perspectiva de género. Están los de María Cristina Fragu, que está trabajando sobre la violencia y
bueno, sobre todo el trabajo que supone para las mujeres justamente tener que encargarse de abastecer y tener suficientemente agua en el hogar. No, respecto a tu pregunta, yo creo que sí, en Latinoamérica las mujeres participan en los temas hídricos y se ve mucho que muchos movimientos socioambientales por el agua son liderados por mujeres, justamente por este tema del cuidado, ¿no? Que saben perfectamente que el cuidar el agua supone también proteger a la familia y también proteger a sus medios de subsistencia, que ellas en general son las que son encargadas de eso. Y en verdad, no sé si tu pregunta no sé si la entiendo bien, porque no es que, no creo que se tenga que definir una política desde el Estado para integrar a las mujeres. Ellas mismas lo hacen bien, luchan y pelean por eso, ¿no? Entonces, y se da mucho el caso en Colombia, por ejemplo, en muchos países. Como No, son interesante. las No sé que si están... alguno de los otros panelistas les gustaría complementar ya para ir cerrando. También Yo creo, Eliel, que hay más hombres en los comités de cuenca, hay más hombres porque la mayor cantidad de los agricultores son hombres en sí. No porque las mujeres usen menos agua, es por eso. Pero yo creo que tendría que tener una visión más femenina en muchas cosas que tienen que ver con gestión a nivel, digamos, de los recursos hídricos. Eso es lo único. No creo que sea machista por otra cosa. Claro, claro, son sesgos de alguna manera culturales que vienen, ¿no es cierto?, desde otros ámbitos y espacios. Me gustaría No, pero culminar por con... eso, Eliel, diga algo antes de que pase eso. Yo creo que por eso hay algo que yo dije en un principio, que la gestión tiene que ser, yo creo que un comité de cuenca tiene que identificar cuáles son las necesidades, pero la gestión tiene que ser a nivel centralizada en qué es lo que hay que hacer, como comentamos el otro día con Laureano. Si tienen que trasvasar agua de un lugar a otro de Perú, las mismas cuencas no pueden decidir eso. Entonces, la gestión centralizada, en la gestión sí hay muchas mujeres. En Israel, por ejemplo, de lo que tiene con gestión de los recursos hídricos, hay bastantes mujeres. Y ahí sí donde se necesita también la sensibilidad femenina. Yo en casa tengo 3 mujeres, 3 hijas y mi mujer, así que soy en minoría. No, pero bien. Yo Tengo quisiera que tener simplemente... inspiración de mis hijas. Como ustedes saben también, y pues ya para ir concluyendo este panel, Chile está en un punto de inflexión en su historia republicana con el debate constituyente, ¿no? Y aquí ciertamente ha emergido el tema del agua como un tema fundamental, bajo esta ética de las generaciones futuras. Me gustaría preguntarle a Laureano y Fernando, ¿qué opinan ustedes? Yo ya presumo la respuesta de Diego sobre el particular, pero vimos en tu presentación, Laureano, que este derecho está reconocido en la Constitución peruana, ¿no es cierto? Fernando, cuéntame también otras experiencias latinoamericanas, pero y en Israel existe una autoridad nacional del agua. Mi pregunta en concreto es, Laureano, ¿tú crees que el reconocimiento a nivel constitucional de este derecho, ¿no es cierto?, del derecho humano del agua, ha generado algún tipo de impacto en políticas públicas concretas, en prácticas empresariales, etcétera? Creo que es interesante también conocer esas brechas, esas experiencias para de alguna manera aprender con H intermedia, ¿no es cierto?, esos escenarios en este proceso tan desafiante que estamos viviendo en Chile. Laureano, Fernando, los escuchamos. Bueno, en el caso peruano, creo que definitivamente el incorporar a la Constitución por ello mismo no ha significado un avance. Hemos tenido avances más bien por el lado de compromisos internacionales y se ha avanzado mucho en los últimos años. Pero creo que ahí en América Latina tenemos una cierta fascinación por incorporar derechos en las constituciones y pensamos que con eso ya solucionamos el problema. Creo que no. Y tratando de responder la pregunta de un participante anónimo, ¿qué podemos hacer a nivel individual? Creo que aquí se requiere un trabajo a doble nivel. Creo que el Estado tiene que promover esa cultura del agua que Diego nos señaló, es la base fundamental para empezar. Gracias. Gracias. O sea, lo que dirías, Laureano, es que hay que estar convencido de lo que está escrito en la Constitución, es cierto. O actuar de acuerdo a lo que está escrito ahí, no solamente escribir. Así es. Fernando, palabras finales para cerrar el panel.
A mí me parece positivo reconocer el agua como derecho humano, como también otros derechos humanos. Realmente te sienta una base sobre acuerdos de principios, que de hecho no necesariamente están en una constitución, sino que de hecho vienen de convenciones de acuerdos entre países, ¿no? Que coordina Naciones Unidas. Y lo mismo pasa con el trabajo sobre grupos vulnerables. El tema del empoderamiento de la mujer, que de hecho era un punto que justo estabas tratando antes, las situaciones que ocurren en Chile con el tema de la leña, por ejemplo, quién va a recolectar esa leña, las horas que se demoran las mujeres en recoger leña acompañadas por niños, que luego se queman en las casas la leña húmeda y la gente está ahí, madres y niños intoxicándose. Lo mismo pasa con el agua, digamos, quién busca esa agua, las horas perdidas allí, perdidas o, bueno, trabajadas no remuneradas, que al final le hemos llamado por muchos años el trabajo del hogar no reconocido como un aporte económico. Entonces, básicamente, escribir este tipo de temas en la Constitución te hace reconocer ciertos principios por los que deberías trabajar en ya acciones más concretas de implementación de política, así que me parece positivo. Gracias, Fernando. Qué mejor manera, ¿no es cierto?, de concluir este interesantísimo panel y debate que con tus palabras, Fernando, con este reconocimiento, ¿no es cierto?, que necesitamos quizá a nivel legislativo, constitucional, cultural y ciertamente con una perspectiva de género y siempre haciendo un especial énfasis en las poblaciones más vulnerables. Bueno, de esta manera damos cierre a este panel agradeciendo a nuestros 4 magníficos panelistas y quisiera darle la palabra a Bárbara para el cierre formal. Muchísimas gracias, Ana María, y todos los presentes. Vamos a dar también seguimiento a las preguntas durante las próximas horas o días con el apoyo de nuestros expositores expertos. Buen día.